Vamos a empezar, con la ayuda del Señor, a reflexionar esta tarde sobre el don de piedad, dentro de la reflexión que estamos haciendo sobre los dones del Espíritu Santo. Lo primero que quiero decir es que la palabra piedad nos despista, porque por lo menos a mí la palabra piedad me sugiere la compasión, ¿no? Tener piedad de alguien, tener compasión. Sin embargo, esta expresión de don de piedad no va por ahí, por lo menos no va prioritariamente por ahí. La palabra viene de la pietas, de la que hablaban ya los romanos, en tiempo de los romanos, y entendían que la pietas es la virtud que regula la relación entre padre e hijo. Por lo tanto, la palabra piedad aquí la tenemos que entender en toda la meditación como la actitud que regula la relación entre Dios, que es nuestro Padre, y nosotros, que somos sus hijos. A eso es a lo que se refiere el don de piedad. El don de piedad es el don del Espíritu Santo por el que se nos revela el verdadero rostro de Dios. El verdadero rostro de Dios, que es Padre. En el credo decimos: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador. ¿Veis? El orden de las palabras del credo tiene su importancia. Dios, ¿qué es lo primero que decimos de Dios? Que es Padre. Después que es Todopoderoso y después que es Creador. Pero digamos que la primera determinación de Dios es que es Padre. Quien nos ha revelado esto con toda la hondura es Jesús, el cual llama a Dios Abba, palabra que en hebreo quiere decir Padre y que contiene un doble matiz. Indica la autoridad del Padre, del Abba, la autoridad que es total, que es plenaria, y al mismo tiempo indica la ternura. Indica que ese ser que tiene toda la autoridad sobre mí está lleno de amor, tiene entrañas de misericordia y de ternura hacia sus hijos. Por lo tanto, el don de piedad es el don por el cual el Espíritu Santo va revelando en nosotros el verdadero rostro de Dios, que es nuestro Padre. Por este don, el Espíritu Santo infunde en nosotros el sentido de pertenecer a la familia de Dios. Dios es familia. Yo se lo explico a los niños de primera comunión, y ellos lo entienden enseguida, ¿no? Es decir, y les digo, ¿por qué Dios es familia? Porque para que sea familia tiene que haber más de uno, ¿no? Una familia, uno no es una familia. Entonces, pues porque Dios, aunque es uno, existe en la Trinidad de las personas divinas. Dios, siendo uno, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios es en sí mismo familia. Y Dios es Padre antes de crear el mundo y antes de crear a los hombres. Porque Dios es Padre porque desde toda la eternidad ha engendrado en la unidad del Espíritu Santo a un Hijo, que es su Hijo muy amado, que es el que después, más adelante, se encarnará en las purísimas entrañas de la Virgen María, y que será Jesús. Pero es importante que comprendamos esto, que Dios es Padre antes de crear el mundo. Dios no es Padre porque nos crea a nosotros. Dios es Padre porque ha engendrado desde toda la eternidad en su seno, en la unidad del Espíritu Santo, a su único Hijo, que es igual a Él en la dignidad, en la unidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como el que envuelve ese acto de generación del Padre. Por el don de piedad nosotros vamos comprendiendo estas cosas y recibimos el espíritu de la familia de Dios. Es un don que nos hace sentir un afecto filial hacia Dios, que es nuestro Padre. Y como consecuencia inmediata, pues al mismo tiempo nos hace sentir
hermanos de los demás hombres que están como nosotros llamados a llegar a ser hijos de Dios, a ser hijos en el único Hijo con mayúscula, que es Cristo. Cuando celebramos el bautismo se celebra ahí en la pila bautismal, pero ya al final de la celebración los padres y padrinos vienen con el niño aquí delante del altar. Yo siempre les digo, ¿veis? Esta pequeña procesión, desde ahí hasta aquí, indica el camino de la vida cristiana. La vida cristiana empieza ahí, en la pila bautismal, en el bautismo. Y más adelante se alimenta aquí, en la mesa de la Eucaristía, cuando vuestros hijos reciban la primera comunión. Puestos aquí delante del altar, rezamos el Padre Nuestro. Y lo rezamos en nombre del que se ha bautizado. Si el que se ha bautizado fuera un adulto, lo rezaría él. Y yo siempre les explico, ahora ya puede vuestro hijo rezar el Padre Nuestro, porque por el bautismo ha sido hecho hijo de Dios. Nosotros aquí en España tenemos una costumbre así de decir con facilidad, ¿es que no somos todos hijos de Dios? Habría que decir, pues mire, en principio no. En principio no, porque en principio Dios solo tiene un hijo, escrito con mayúscula, que es Cristo, que lo tiene desde toda la eternidad. En principio, un hombre, por el hecho de existir, no es hijo de Dios, es criatura de Dios. Ha sido creado por Dios, criatura de Dios. Ahora, Dios lo ha creado con el ánimo, por parte de Dios, de que llegue a ser hijo. Y para que llegue a ser hijo, lo que tiene que hacer es unirse orgánicamente al único hijo que Dios tiene, que es Cristo. Y eso es lo que hace el bautismo. Por el bautismo nosotros somos injertados en Cristo, somos unidos a Cristo, somos hechos miembros de un cuerpo del cual la cabeza es Cristo. Y entonces, unidos a Cristo, somos hijos, con minúscula, en el único Hijo, con mayúscula, que es Cristo, y que es Hijo del Padre desde toda la eternidad. Por eso yo les digo, ¿sabéis? El Padre Nuestro solo hay uno que lo puede rezar, que es Cristo. Es el único que puede llamar a Dios Padre, con propiedad. Ahora, puesto que por el bautismo hemos sido orgánicamente unidos a Él, pues a partir de ese momento nosotros, apoyándonos en Cristo, podemos llamar a Dios Padre. Porque llamar a Dios Padre es una enormidad, porque Dios es bueno. ¿Y nosotros somos buenos? Nadie es bueno sino Dios, le dijo el Señor a aquel que se le acercó y le dijo, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno más que Dios. Por lo tanto, los hijos se parecen a los padres. Solo hay uno que se parece perfectamente bien al Padre del cielo, y ese es Cristo, el Señor, su único Hijo, su Hijo amado. Y los demás, unidos a Cristo por el bautismo, somos hechos hijos en el único Hijo. Y toda nuestra tarea hasta llegar al cielo es que por el Espíritu Santo que ese Hijo nos da desde el Padre, pues ir quitando en nosotros todo lo que hace que no seamos parecidos a Cristo y por lo tanto al Padre. Toda nuestra tarea es ir siendo cristificados, ir siendo hechos hijos de Dios de verdad. Porque lo somos, pero por el bautismo, pero ese don no ha llegado todavía en nosotros a su perfección. Y todos lo notamos, por eso nos confesamos. Nos confesamos porque a veces actuamos, pero no como hijos de Dios. Después lo pensamos y decimos, qué barbaridad. Yo que he sido hecho de Dios por el bautismo,
y fíjate aquí, pues qué sé yo, lo egoísta que he sido, lo violento que he sido, en fin, cualquier fallo. Y por eso vamos a confesarnos para ir siendo poco a poco conformados con Cristo, que, insisto, es el único Hijo que Dios tiene. El don de piedad nos hace profundizar en este misterio, nos va metiendo cada vez más en este misterio. La relación de adopción filial que existe entre Dios y nosotros da su fundamento a todo un orden de relaciones nuevas con los demás, con el universo y con nosotros mismos. Ahora después hablaremos de esto, de los efectos del don de piedad en nosotros, ¿no? Y cómo ese don de piedad, esa conciencia de ser hijos de Dios, pues va cambiando, va marcando todas nuestras relaciones, incluso con el mundo material. Santo Tomás de Aquino enseña, y es una cosa muy curiosa e importante, que el don de piedad engendra en nosotros la mansedumbre, que nos hace mansos, que nos hace humildes. A primera vista, a lo mejor esto no lo vemos, pero si nos fijamos en Jesús, que es el único Hijo, con mayúscula, pues sí que vemos claramente la relación entre ser hijo del Padre y ser manso y humilde de corazón. La única vez que Jesucristo se propuso a sí mismo como modelo de un modo directo, lo hizo llamándose a sí mismo manso y humilde de corazón. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esto es curioso, porque el Señor podía haber dicho eso de todo. Aprended de mí, pues que soy pobre, que soy casto, que soy justo, que soy todas las virtudes. Sin embargo, así de directo y de claro, solo lo dijo para señalar esto, la mansedumbre y la humildad de corazón. Efectivamente, el estilo de Jesús fue el que había anunciado Isaías: no disputar, ni gritar, ni quebrar la caña cascada, ni apagar la mecha humeante. Qué imágenes más bellas, ¿no? La caña cascada. Una caña que está cascada, pues ya no sirve para nada, porque te apoyas en ella y claro, cogemos una caña así, esto no sirve para nada, la rompemos. Isaías emplea esa imagen para decir: Él, el Mesías, no hará eso. El Mesías cogerá la caña cascada y procurará restaurarla. El pábilo vacilante, o sea, la vela que se está apagando, ¿no? Pues se está apagando ahí y echa más humo que luz, pues ya la apago del todo y pongo otra. El Mesías no hará eso. El Mesías cogerá esa vela y tratará de reanimarla para que eche más luz, para que dé más calor, para que alumbre mejor. Y para hacer eso hay que ser muy paciente, hay que ser manso y humilde de corazón. Si soy violento, o si para mí lo más importante es la eficacia inmediata, entonces tengo prisa y digo, fuera esto, y empezamos de nuevo. Si el Señor hiciera eso con nosotros, pues ¿dónde estaríamos nosotros? Yo, desde luego, pues vete a saber dónde estaría, pero en ningún sitio bueno. Pero el Señor tiene paciencia con nosotros. Y aunque nosotros muchas veces estamos como esa caña cascada, pues el Señor va ahí juntando la caña y reconstruyéndola. Así es Jesús, porque así es Dios. La raíz de la mansedumbre de Jesús estriba en su piedad, es decir, en su relación con el Padre del cielo, que es una relación que está hecha toda ella de una completa desapropiación de sí mismo, de un abandono total. Y eso es lo que le da a Jesús esa especie de tranquilidad y de paz tan grande. Y es que Jesús nunca hace lo que Él quiere. Él hace lo que el Padre le dice. Él está completamente abandonado en el Padre.
El Señor lo expresó de muchísimas maneras. Os leo algunas frases del Evangelio. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo si no lo ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre lo hace igualmente el Hijo. Jesús es lo contrario de los adolescentes, ¿verdad? Los adolescentes ven lo que hacen los padres y dicen, no, se enfurruñan, no quiero hacer otra cosa. Jesús no está crispado frente a su Padre, al contrario, está completamente abandonado en las manos del Padre. No he venido por mí mismo, sino que el Padre me ha enviado. Mi enseñanza no es mía, sino del que me ha enviado. El Padre que me ha enviado es el que me ha prescrito lo que tengo que decir y lo que he de dar a entender. Todas estas frases revelan una piedad infinita, o sea, una relación filial, porque ya hemos dicho que piedad no quiere decir compasión, sino quiere decir una relación filial infinita entre el Padre y el Hijo en el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo. Y de esa relación brota la mansedumbre insondable de Jesús. Pues mirad, la raíz de toda violencia está precisamente en el empeño de hacer que todo comience por uno mismo. Lo primero que dice el hombre violento es, yo soy como soy, tomadme como soy. A partir de ahí inicia una maniobra para captar la libertad del prójimo y al final acaba diciendo, esta es mi ley y quien no la cumpla se las va a ver conmigo. Así razona el violento, porque el violento quiere que todo empiece en él mismo. Jesús no es para nada violento, porque en Jesús no hay nada que empiece en él mismo. Todo empieza en el Padre. Jesús recibe su ser y su misión del Padre, y él no hace más que obedecer al Padre. Por eso en Jesús no hay ninguna violencia. Jesús decía a todos la verdad claramente, pero sin ninguna pretensión de dominio, porque él no necesitaba derrotar ni humillar a nadie para sentirse seguro. Muchas veces somos violentos porque necesitamos sentirnos seguros y la manera de sentirnos seguros es pisar a alguien. Pero Jesús se sentía seguro sin necesidad de pisar a nadie. Se sentía seguro por su relación con el Padre, en la cual él se sabía y se sentía completamente amado y por lo tanto no tenía necesidad de pisar a nadie para sentirse afirmado. Jesús moraba en el amor del Padre y por eso Jesús era manso y humilde de corazón. Mirad, hay una cosa que me gustaría que comprendiéramos y es que el fondo de la realidad es la paternidad. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador. Lo que llamamos la realidad es la creación, todo lo que Dios ha creado. Y todo lo que Dios ha creado, por su omnipotencia, lo ha hecho como Padre. Por lo tanto, la fuente de la realidad es la paternidad. El Papa Juan Pablo II meditaba mucho sobre esto. Se daba cuenta de que en el mundo de hoy, y quizá de siempre, pues los hombres tendemos a pensar, si preguntáramos a la gente, ¿qué es el fondo de la realidad? O sea, ¿cuál es la fuerza que mueve todas las cosas? Pues no sería raro que alguien nos dijera el dinero, otro nos dijera el poder, la voluntad de poder, la voluntad de dominio. Sin embargo, es verdad que existe mucha voluntad de poder, mucha voluntad de dominio, pero eso no es lo más profundo de la realidad. Lo más profundo de la realidad son los rayos de paternidad
que emanan de Dios, porque esos rayos de paternidad son los que han dado lugar a la creación. Dios ha creado el mundo para ampliar su paternidad, para crear a unos seres, nosotros y los ángeles también, que viviéramos como hijos suyos, que participáramos de la filiación de su único Hijo Jesucristo. Por lo tanto, la razón última que explica la realidad no es una voluntad de dominio, es la paternidad, el gozo de la paternidad, la alegría de la paternidad, que consiste en suscitar unos seres que son diferentes de mí, pero a los que yo introduzco en el misterio de mi propio ser, en la comunión de mi propio ser, que es amor. Ese es el fondo más profundo de la realidad. En cambio, la otra visión, la visión del dominio, es la que tiene el demonio. Y por eso la serpiente le dijo a Eva: no es verdad lo que os ha dicho Dios, que si coméis moriréis. No. Lo que pasa es que si coméis del árbol, entonces seréis igual que Dios, y Dios no quiere que seáis iguales que Él. Claro, el demonio es el padre de la mentira. Todo lo que dice es mentira. Pero a Eva la engañó. La imagen del demonio, la imagen que el demonio nos da de Dios, es que Dios nos quiere dominar y no quiere que seamos iguales a Él. Y así engañó a Eva, cuando la realidad es que Dios no nos quiere dominar, sino que nos ha suscitado en el ser, porque nos ha creado Él, para asociarnos a su propia vida, para hacernos partícipes de su propia vida y de su propia felicidad. Exactamente como los padres aquí en la tierra queréis hacer con los hijos. Sin embargo, pues los que sois padres experimentáis que fácilmente los hijos no entienden esto y se creen que es que los queréis dominar. También es verdad que aquí en la tierra nadie es padre de modo perfecto, porque uno solo es padre de modo perfecto en la medida en que se parece al Padre del cielo, que no quiere dominar, sino suscitar y asociar a su propio ser, a su propia felicidad. Nosotros vivimos en una cultura que muchas veces quiere ignorar la figura del Padre, y eso es un desastre. Nuestro mundo niega la relación con el Padre, porque dice que todos somos iguales. O sea que tu hijito de 5 años y tú, que sois iguales. Niega la relación con el Padre y después quiere que vivamos como hermanos. Pero eso es imposible. La fraternidad solo es posible si se vive la paternidad. Solo reconociéndonos hijos de un mismo Padre es como podemos vivir como hermanos. Cuando se niega la paternidad, pues entonces se acaba sustituyéndola por realidades nefastas, se acaba por conceder la autoridad que debe tener la paternidad pues a otras cosas, pues qué sé yo, a dictadores, a partidos, a ideologías, a oligarquías, etcétera. Y todo eso es porque se niega la paternidad. Pero sin paternidad, repito, no puede haber fraternidad, no podemos vivir como hermanos. La raíz de la violencia es el miedo. Soy violento porque tengo miedo de un poder que creo que me quiere dominar, que me quiere hacer daño. Todos los violentos son hombres que están poseídos por el miedo, dominados por el miedo. Temen la fuerza que hay en el otro y entonces ellos ejercen su fuerza contra los demás. Para quitar la violencia, para quitar la raíz de la violencia, hay que vivir la paternidad de Dios. Si soy amado, me puedo permitir el lujo de no ser violento.
si me doy cuenta de que soy amado, ya no me hace falta ser violento. Porque uno es violento cuando se quiere afirmar a sí mismo porque tiene la sensación de que nadie lo afirma. Pero si yo vivo la paternidad de Dios sobre mí, me doy cuenta de que Dios es quien me afirma, de que yo soy porque Dios está diciendo, tú eres. Y porque Él va a seguir diciéndome siempre, tú eres. Yo quiero que tú seas, tú eres. Si Dios me afirma en el ser y me ama, ya puedo, repito, permitirme el lujo, vamos a decirlo así, de no ser violento. Y entonces podemos empezar a vivir como hermanos. Quería decir todo esto antes de empezar a hablar de los efectos del don de piedad, porque el don de piedad es el que aviva en nosotros esta conciencia de la relación filial y el que hace posible la mansedumbre y la fraternidad. Veamos ahora cuáles son los efectos más en detalle de este don de piedad. En primer lugar, en nuestra relación con Dios. Pues mirad, el primer efecto es que nos hace experimentar una gran ternura filial hacia el Padre que está en los cielos. Por este don, el alma vive la dulzura de la experiencia de ser hijo de Dios. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Fijaros el detalle, para recaer en el temor. Antes bien recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. El espíritu, lo escribe con mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. Se une a nuestro espíritu, escrito con minúscula, es decir, a nuestra alma, a nuestro hombre interior, para testimoniarnos que somos hijos de Dios. Por el don de piedad hacemos esta experiencia y llegamos a saborear el Padre Nuestro como expresión cumplida de esta experiencia de la filiación divina. El segundo efecto en nuestra relación con Dios es que nos hace adorar el misterio inefable de la paternidad divina intratrinitaria. He empezado la charla diciendo que Dios es Padre desde antes de crear el mundo, porque tiene un Hijo que lo tiene desde toda la eternidad, en la unidad del Espíritu Santo. El don de piedad nos hace elevarnos de algún modo a la contemplación de ese misterio. Es decir, nos hace ir más allá del hecho de que nosotros somos hijos de Dios y contemplar al Padre engendrando al Hijo desde toda la eternidad y sumergirnos mediante esta contemplación en el misterio de la Santísima Trinidad y gozar, por así decir, porque cuando hacemos esto, aunque sea en una medida pequeña y escasa, pero entonces gozamos de contemplar el ser de Dios en sí mismo. Y entonces alabamos a Dios no ya por lo que ha hecho con nosotros, sino lo alabamos por Él mismo, como decimos los domingos en la misa cuando rezamos el Gloria, Gloria a Dios en el cielo. Hay un momento que decimos, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, por tu inmensa gloria. No ya por lo que has hecho por nosotros, es que contemplándote a ti mismo, en ti mismo, engendrando a tu Hijo desde toda la eternidad en la unidad del Espíritu Santo, eso tiene tanta belleza, tu inmensa gloria, que por eso, solo por eso, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. De esa manera llegamos al amor puro.
El amor puro es el amor que ama sin recibir nada, al margen de que uno reciba o no reciba. Es el amor que goza del ser del otro. El don de piedad nos hace capaces de esto, de contemplar a Dios en sí mismo y de gozar viéndole en su propio ser. En tercer lugar, en nuestra relación con Dios, el don de piedad nos lleva a abandonarnos confiadamente en los brazos del Padre Celestial. Aprendemos por el don de piedad a abandonarnos. Esto es muy importante, porque es como un umbral, un umbral. Al principio de la vida espiritual estamos ahí relacionándonos con Dios y estamos un poco ahí como diciendo, dame, yo te pido, porque a ver, porque yo quiero ir por aquí, porque esto que me salga, porque tal, porque cual, venga Señor, por favor, ayúdame. Estamos siempre ahí en una especie de negocio con Dios, porque nosotros tenemos nuestro proyecto. Y decimos, Padre, tú que eres bueno y que me amas, venga, ayúdame para que me salga mi proyecto. Bien, no voy a decir que esté mal eso, pero hay que crecer. Y crecer es que llega un punto en que decimos, mira, Padre, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Porque yo también, es que me paso de listo con mis proyectos, ¿no? Y también, yo qué sé, si mis proyectos son tan acertados como yo me creo, como... Por eso os he copiado y después, al acabar la charla y al acabar la misa, en esta mesa que estará allí en el fondo, os he dejado, para que si queréis os la llevéis, la oración del hermano Carlos de Foucault, que está beatificado, del beato Carlos de Foucault, que es una oración que expresa el abandono en Dios de una manera estupenda, ¿no? Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Acepto todo, te doy las gracias, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. En fin, ya la veréis, es una oración muy bella y que expresa este abandono total en las manos del Padre. Esto es efecto del don de piedad. El hermano Carlos pues recibió este don de piedad de una manera muy fuerte y bastante pronto, porque esto lo escribió cuando estaba en Nazaret y todavía le quedaban muchos años de vida. Él pudo vivir en ese abandono. Si contempláis las fotografías del hermano Carlos, el beato Carlos de Foucault, al final de su vida, su rostro parece un icono. Se veía un rostro muy transfigurado, muy transfigurado. Un hombre que era un hombre con unas pasiones tremendas, de voluntad de dominio, de lujuria, de tal. Pero el Señor lo transfiguró y tuvo este don de piedad en un grado eminente. Pues esto, efectos en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con el prójimo. ¿Qué efectos produce en nosotros el don de piedad? Pues un primer efecto es que nos infunde la mansedumbre, de la que ya hemos hablado. La mansedumbre es una actitud espiritual propia de lo que el Antiguo Testamento llama los anahuim. Los anahuim en hebreo quiere decir los pobres, los humildes, los sencillos de corazón, los que abandonan su destino en manos de Dios. En el Antiguo Testamento es curioso esto. En el Antiguo Testamento podemos distinguir como varios filones. Hay un filón que presenta la figura del justo, es el hombre que cumple los mandamientos de Dios. Y ese es un filón muy importante, ¿no? Pero hay otro filón, en parte diferente, es el filón de los anahuim, de los pobres, de la gente que, por supuesto, también cumplen los mandamientos de Dios o intentan cumplirlos, pero que la nota que domina en ellos es el abandono en el Señor. De estos anahuim dice, por ejemplo, el Salmo 36,
cohíbe la ira, reprime el coraje, no te exasperes, no sea que obres mal, porque los que obran mal son excluidos, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Aguarda un momento, desapareció el malvado, fíjate en su sitio, ya no está. En cambio, los sufridos poseen la tierra y disfrutan de paz abundante. Los Anawim son los que confían en el Señor y a pesar de la violencia que ven en la tierra, saben sufrirla, son sufridos. Y como confían en el Señor, aguantan, sufriendo, pero aguantan. Y el Salmo dice, sigue aguantando y confiando en el Señor, porque llegará un momento en que verás que el malvado desaparece y que a vosotros los humildes, los que habéis confiado en Dios y aguantado todo lo que la vida os ha echado encima, a vosotros os darán la tierra. El Señor dirá en las bienaventuranzas, bienaventurados los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Esta tierra que parece que es propiedad de los violentos, sin embargo, la heredarán los sufridos. El Salmo proclama efímera la prosperidad de los malvados y exhorta a la humildad, mansedumbre, confiando en Dios. Y esta misma humildad, mansedumbre es a la que se refiere Pablo cuando escribe en la carta a los Colosenses: revestíos pues como elegidos de Dios, santos y amados, de sentimientos de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos mutuamente y perdonándoos si alguno tiene queja de otro. Como el Señor os perdonó, así también vosotros. Y por encima de todo esto, revestíos de la caridad, que es el vínculo de la perfección. Es una descripción de esta actitud. Esto es una de las lecturas que se pueden leer en la celebración del matrimonio. No hay muchos novios que la elijan, pero es porque son demasiado jóvenes y todavía saben poco de la vida. Si no, se darían cuenta de lo necesario que es esto, ¿no? La bondad, la humildad, la mansedumbre, el soportarse mutuamente, el perdonarse cuando uno tiene quejas del otro. Esta actitud es la que el don de piedad va creando poco a poco en nosotros. La mansedumbre es, pues, una forma especial de humildad y de caridad, que nace en nosotros como respuesta a la actitud de Dios hacia cada uno de nosotros. Como Dios con cada uno de nosotros es bueno, es manso, es paciente, cuando yo vivo la relación con Dios me voy dando cuenta qué paciencia que tiene conmigo. ¿Qué le habría dicho yo a uno que me hubiera hecho a mí lo que yo le he hecho a Dios? Le habría dicho, pero hace ya mucho tiempo, mira, contigo no se puede hacer nada, ¿sabes? Así es que Santas Pascuas de Belén, tú por aquí, yo por allá. Y sin embargo Dios no me ha dicho eso a mí, sino que cada vez me ha dicho, hijo mío. Recordáis la parábola del hijo pródigo, ¿no? Cuando cada vez yo he vuelto y he dicho, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, soy una calamidad, tropiezo siempre en la misma piedra, no sacaré nunca los pies del plato, Dios me ha dicho siempre, hijo mío. Para eso hay que tener mucha mansedumbre. Dios la tiene. Y por eso, como el don de piedad nos hace vivir la relación con Dios, pues esa mansedumbre poco a poco va pasando a nosotros y nos va haciendo así parecidos a Dios. El hombre manso se caracteriza por la piedad, que consiste en amar a Dios como Padre y, en consecuencia, en no poder dejar de ver en todo hombre pues a un hermano, incluso en el hombre que ejerce violencia contra mí.
pero no puedo dejar de ver un hermano. Sé que está llamado a ser hermano mío. A lo mejor todavía no se ha dado cuenta de eso, no se ha abierto a la paternidad por la cual me podrá reconocer como hermano, pero yo lo sé y no puedo dejar de verlo así. Esta actitud me lleva también a buscar el bien que hay en el adversario, en el enemigo. Porque, veis, aquí en la tierra nadie tiene razón al 100% ni culpa al 100%. Al 100% nunca, aquí en la tierra. Por lo tanto, incluso la persona que me está haciendo daño y que me está haciendo daño sin motivo y sin razón, algo de razón tendrá. Si soy manso y humilde, pues sé ver ese puntito de razón que tiene el otro. Me diréis, esto es muy difícil. Hombre, claro, esto es divino, no es humano. Los dones del Espíritu Santo nos divinizan. Claro, nos hacen humanos. Lo humano ya sabemos lo que es. Tú me pisas, yo te piso. Eso ya lo sabemos. Pero los dones del Espíritu Santo nos van divinizando. Y la cumbre de esta mansedumbre es expiar por el pecado del otro. O sea, ofrecer el daño que el otro me está haciendo a mí por la salvación del que me está haciendo daño. Esa es la cumbre de esta actitud de la mansedumbre. Es lo que hizo el Señor en la cruz. Claro, de nuevo, me podréis decir, Padre, es que esto no es humano. Y os digo, efectivamente, esto no es humano, es divino. Porque el cristianismo no es humano, es divino. Cristo, el Hijo de Dios, se ha hecho hombre para que los hombres lleguemos a ser hijos de Dios. Hijos de Dios, por lo tanto, semejantes a Dios. Y Dios es capaz de estas cosas. Y nosotros, si nos dejamos trabajar por el Espíritu Santo, pues Él nos va haciendo capaces de estas cosas. Esto es bonito, Yo pienso que en Auschwitz al final ganó el bien, ¿sabéis? A pesar de toda la monstruosidad. Porque allí hubo hombres cristianos y judíos, y supongo que de otras religiones también, que perdonaron y que ofrecieron su muerte por sus mismos verdugos. Ese es el triunfo del bien sobre el mal. El segundo efecto en nuestra relación con el prójimo es, pues, que el don de piedad nos mueve al amor y a la devoción a las personas que están relacionadas de algún modo con la paternidad divina. Dios es Padre, pero su paternidad pues se manifiesta a través de diferentes mediaciones, ¿no? Y a través de diferentes personas y figuras, ¿no? Y entonces el don de piedad nos hace percibir esas figuras, esas mediaciones con más vivacidad y apreciarlas más. Por ejemplo, el papel de la Santísima Virgen María. Quien tiene el don de piedad, pues se le despierta un amor filial a la Santísima Virgen como madre, porque la Santísima Virgen María, al fin y al cabo, es un don de Cristo en la cruz, y como Cristo es un don del Padre, pues es un don de la paternidad de Dios, que nos ha dado como madre a la madre de su Hijo hecho hombre. Por lo tanto, veis, el don de piedad aviva en nosotros la relación filial con la familia, con todo lo que es la familia de Dios. Y por lo tanto, pues con Cristo, con el Espíritu Santo y también con la Virgen María y también con todos los santos y también con los ángeles y también
con las almas del purgatorio y también con el Papa y con los obispos y con los sacerdotes y con nuestros propios padres y con la patria, es decir, con todo lo que en nuestra vida aparece en la dimensión de la paternidad. Todo lo que aparece en la dimensión de la paternidad de Dios. El don de piedad nos hace percibir todo eso con una intensidad más clara, con una vivacidad más fuerte, y nos hace vivir todas esas relaciones pues de una manera más profunda, ¿no? Más bella. Nos introduce más en la familia de Dios. Y en tercer lugar, o mejor dicho, hemos dicho, efectos del don de piedad en nuestra relación con Dios, en nuestra relación con el prójimo. Y ahora digo, y en nuestra relación con el universo, con el mundo. Porque también en esa relación tiene efectos el don de piedad. Por ejemplo, un primer efecto, nos da una percepción del universo y de toda la creación como la casa del Padre. Porque al fin y al cabo, toda la realidad la ha creado el Padre, y toda la realidad, la visible y la invisible, es la casa que el Padre ha creado para nosotros los hombres. Y el don de piedad nos hace percibir el universo así. Entonces las cosas aparecen en una luz especial. Aparecen todas como criaturas del Padre, como dones del Padre, y en cierto modo, pues como hermanas nuestras. Y ahí, pues, algunos santos han llegado muy lejos. Hombre, el más conocido en Occidente en este sentido, pues es San Francisco de Asís, ¿no? Con su relación con las criaturas, que llega, por ejemplo, al hermano lobo, a hablar con el hermano lobo, y el hermano lobo le escucha y le hace caso. En la tradición oriental, en Rusia, en el siglo XIX, hay un santo queridísimo que es San Serafín de Sarov. San Serafín de Sarov, pues vivía en una ermita solitaria fuera del monasterio, allá en el norte de Rusia, en un clima muy frío, con mucha nieve. Vivía allí solo en esa ermitita y tenía un oso que le traía miel. A mí esto me encanta, ¿no? Eso de imaginarme allí a San Serafín en su ermita, ¿no? Y todo nevado y un oso que aparece por allí y que le lleva miel. ¡Qué bonito! Son hombres en los cuales la transfiguración del Espíritu Santo ha llegado tan lejos, han tenido una conciencia tan fuerte, ¿no?, de esa relación fraternal con todas las criaturas, que algunas criaturas irracionales los han reconocido así como hermanos y han tenido esos gestos. Es bellísimo, porque eso es como un anuncio de que el paraíso es posible ya en la tierra, cuando el hombre se deja transfigurar por el Espíritu Santo. Ha habido santos pues que se han emocionado viendo las flores del jardín, o viendo a una gallina cobijando a sus polluelos y acordándose de las palabras del Señor contemplando Jerusalén. Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos y no habéis querido, etc. En cualquier caso, el don de piedad hace que percibamos la creación como un don del Padre que está brotando directamente de las manos del Padre. Un primer efecto en nuestra relación con el mundo. Y hay un segundo efecto que me parece muy importante para nuestro tiempo, y es el don de piedad nos libera de la superstición, de la astrología y del esoterismo. Cosas que en nuestro tiempo están haciendo estragos. Porque aquí ya estoy viendo en los periódicos lo que hace bastantes años vi en París, y es que se anuncian magos, videntes,
fulanito de tal, recién venido de África, muchos poderes, tal cual, un número de teléfono móvil. Claro, la gente ha dejado de creer en Dios Padre y, como decía Chesterton, cuando el hombre deja de creer en Dios, no es que no crea en nada, es que está dispuesto a creer en cualquier cosa. Pues nada, pues hay quien no cree en Dios Padre, pero consulta a este que acaba de llegar del Senegal y que tiene poderes. Veamos esto con detenimiento. El don de piedad nos hace contemplar a Dios como el Padre de las luces, como dice la carta de Santiago. El Padre de las luces quiere decir el Padre de los astros, el que ha creado los astros. Y es una manera de decir, los astros son criaturas de Dios, no tienen ningún poder especial. En la carta del apóstol Santiago leemos: no os engañéis, hermanos míos queridos, toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni fase de sombra. Los astros se van moviendo, van cambiando. Ahora es que tengo Júpiter en oposición con la Luna y lo estoy pasando fatal porque además tengo en cuadratura a Saturno con Venus y mi mujer está, en fin, la cosa va. Y dice la palabra de Dios: no os engañéis, hermanos, todo don viene del Padre, que es el Padre de las luces, el que ha creado los astros. Así es que dejaos de tonterías. Vivid la relación con el Padre. Y Él, que es el que ha creado todo, os liberará de toda servidumbre, porque todo lo que existe son criaturas suyas. Esta certeza nos libra de la superstición. ¿En qué consiste la superstición? Consiste en otorgar a cosas creadas y a diferentes hechos pues un poder sobre los acontecimientos. Los supersticiosos ven en los elementos más anodinos de la vida cotidiana, les parece ver pues elementos decisivos, influjos decisivos para el desarrollo de su propia historia. Y entonces están pendientes, pues yo qué sé, de tocar madera, toquemos madera, están pendientes de no cruzarse con un gato negro, de no pasar por debajo de una escalera que está... Porque se creen que esas cosas tienen influencia sobre el desarrollo de su vida. Quien vive la filiación divina, quien vive el don de piedad, sabe que todo viene del Padre. Y le importa un pepino que el gato sea negro, que haya una escalera o que... Y no cae en la superstición. Dígase lo mismo de la astrología, que consiste en atribuir a los movimientos de los astros, a la situación de los astros, un papel determinante en el desarrollo de la vida humana. Porque hay gente que es que vive pendiente de esto, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cómo está mi tema astral? ¿Qué dice ahora? ¿No? A ver. Ya el profeta Isaías criticó a los fabricantes de horóscopos. Levántense pues y sálvense los que miden el cielo, los que observan las estrellas y anuncian para cada mes lo que va a suceder. Les dice con ironía al profeta Isaías, ya que sois tan listos, salvaos vosotros. Como diciendo, ¿a que no podréis? Pues claro que no, porque la salvación viene de Dios y no depende de la situación de los astros. El don de piedad nos indica que, por decirlo de una manera gráfica, que el único astro bajo cuya influencia debemos vivir es la Virgen María, la Madre de Dios, a la que la piedad cristiana invoca como estrella de la mañana.
Es el único astro que nos interesa. Astro, metafóricamente, ya todos lo entendemos, ¿no? Le damos ese título, estrella de la mañana. A ella, a su intercesión, a su amor de madre, nos confiamos. Pero no podemos vivir pendientes de eso, de ver la situación del tema astral. También nos libera del esoterismo, que tiene múltiples formas y que siempre coincide en concebir a Dios como una especie de energía impersonal en la que nos debemos de diluir para alcanzar la salvación. El esoterismo tiene muchas formas, por eso hablar del esoterismo en singular da un poco de corte, ¿no? Hay que decir algún rasgo común, ¿no? Pero un rasgo común que lo encontramos siempre en todas las formas de esoterismo es eso, concebir la realidad como una especie de fluido de energía del cual yo soy una chispa y por lo tanto lo que tengo que hacer es meterme en el fluido y si la chispa se mete en el fluido, pues ya no hay chispa, ¿no? Pues más o menos así. Otros dicen, la realidad, Dios es como un océano y yo soy una gotita del océano y lo que tengo que hacer es sumergirme en el océano, pero cuando me sumerjo en el océano, ¿dónde está la gota? Ya no hay gota, ¿verdad? Pues eso, que está muy de moda, porque hay poesías y gente que le gustan todas estas cosas, y pues esto es falso. Es falso. Porque Dios no es un océano, Dios es un padre que ha creado unos hijos y que quiere ver a cada hijo en su ser singular, particular, distinto, diferente. No quiere que se diluya en él. Y cuando por la misericordia de Dios lleguemos al cielo, no llegaremos al océano en el que nos diluimos. No, no, no. En el cielo, Pepito será Pepito por toda la eternidad. Y Maripili será Maripili por toda la eternidad. Porque cuando Dios ha creado a Pepito, no ha creado una gota para que se diluya, ha creado un rostro para que exista eternamente. Y así con cada hombre. Claro, esto del esoterismo está muy de moda, es lo que también llaman la New Age, es una forma del esoterismo, ¿no? Que a esta gente que le encantan las sesiones de energía, se cogen de la mano, energía positiva, te pones una piedra de no sé qué, te da energía para no sé cuánto, tal cual, todo, qué bien, qué bonito, qué energía. Yo sí, lo he notado. Mira, rollos que no digo cómo terminan por respeto al templo, pero que todos sabemos todas las cosas, vamos a ver, que no nos hemos caído ahora del guindo, ¿no? Es decir, pues todo esto son rollos. Y el don de piedad de un plumazo nos libera de todo eso diciéndonos, Dios es tu Padre y tu Padre te ha creado para que existas para siempre, no para que te diluyas. Como dijo el profeta Isaías, o dijo, mejor dicho, Dios por boca del profeta Isaías, porque vales mucho a mis ojos, eres precioso y yo te amo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.